Éramos, en primer lugar, unos discípulos interesados en aprender a rezar. Esto parece hoy en día una gran novedad, porque no es que sea demasiado frecuente dentro de la Iglesia encontrar personas que quieran aprender a rezar. Por supuesto, gracias a Dios existen, y seguramente todos vosotros, pero la mayoría no tiene tiempo o no tiene ganas. Y eso hace que no sepamos rezar. El no saber rezar es no saber hablar con Dios y, por lo tanto, no poder comunicarnos en ningún sentido con aquel que tendría que ser, debería de ser el primero en nuestra vida. Es terrible. Después, una vez que vemos este interés, es decir, el interés sale de la gente, debe de salir de la gente. Yo quiero hablar con Dios y quiero que me enseñen, porque a lo mejor no estoy haciéndolo bien y yo quiero que alguien me enseñe a hablar con Dios. A mí me interesa, yo quiero aprender. Imaginaos, tú dices, yo quiero aprender inglés. Necesito aprender inglés porque necesito un trabajo, porque necesito formarme. Quiero aprender inglés. Eres tú el que vas a la academia de inglés. Eres tú el que buscas el profesor. No es la academia la que viene a pescarte en contra de tu voluntad. Por tanto, primero tiene que nacer de nosotros. Yo quiero hablar con Dios y necesito que me enseñen. Y por lo tanto vas a hacer un esfuerzo. Lo mismo que aprender inglés representa, a veces, para algunos por lo menos, mi caso, un gran esfuerzo. Una vez que tú estás decidido y dispuesto a hacer el esfuerzo para aprender a hablar con Dios, entonces ya Jesús te enseña. Enseña a hablar con el Padre. No olvidéis que Dios es uno, pero son tres personas distintas. Por tanto, hay una oración para hablar con el Padre. Tenemos que aprender también a hablar con el Hijo y tenemos que aprender a hablar con el Espíritu. Pero en este caso el Evangelio de hoy nos muestra cómo Jesús enseña a hablar con el Padre. Y lo primero es que Jesús sitúa al Padre en su sitio. Es Padre. Es decir, llama a la primera persona de la Santísima Trinidad con este título, Padre. No era un título ajeno del todo a la religión judía. Jesús está hablando para judíos. Era un título que se usaba a veces de forma simbólica. Por ejemplo, era el Padre Yahvé, era el Padre del Rey, en un sentido figurado, obviamente. Incluso en algún caso se ha podido pensar que había frases que contenían un concepto de paternidad hacia el conjunto del pueblo. Pero no era un título corriente, de tal manera que los judíos no solían llamar a Dios así, hasta el punto de que el temor de Dios, el respeto a Dios, les llevaba a no decir su nombre. Y le llamaban siempre de una forma que sin decir el nombre dijeran el contenido. Por ejemplo, decían de Dios el que es. Yahvé es el que es. O incluso Yahvé es el que será, con el nombre que Yahvé se dio a sí mismo cuando habló con Moisés en la zarza que ardía sin consumirse en el Sinaí. Moisés le pregunta, ¿cómo te llamas? Y Yahvé, simbolizado en aquella zarza que arde sin consumirse, le dice, yo soy el que soy. Otra traducción es, yo soy el que seré. Y incluso en la cruz, Eloí, Eloí era un símbolo de Dios, no era propiamente el nombre de Dios. Esto se acaba con Jesús. Ahora, hay una persona de la Santísima Trinidad al que vamos a llamar Padre. Y él incluso le llama, en un momento de intimidad, le llama papá, Abba, papá, padrecito, padre querido, papá, con ternura, con la ternura de un niño hacia su padre. Padre. Y esto implica ya una enorme confianza. No una confianza que quita el respeto, sino una confianza que se añade al respeto. El Nuevo Testamento se edifica sobre las columnas del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, como os acabo de decir, había respeto a Dios, temor de Dios. Esto no desaparece. Esto se complementa. Mi Padre, Dios, es mi Creador, es mi Señor, es mi juez. Mi Padre es alguien al que yo debo respeto. Y además, ahora resulta que es mi Padre.
Imagínate que eres un huérfano, o no un huérfano, pero tú crees que eres huérfano, no es el caso obviamente, pero has perdido a tus padres, qué sé yo, en un accidente de tráfico. Bueno, y un día descubres que tu padre es una persona muy importante hacia la cual tenías un enorme respeto. Sigues teniendo el enorme respeto, pero ahora adquieres intimidad. Por tanto, lo que Jesús va a hacer es, en primer lugar, vuelvo a repetir, enseñarnos que a Dios hay que tratarle con respeto y con familiaridad. Dios es mi Señor y es mi papá. El ser mi padre no puede ir en contra del respeto debido a Dios. Y eso va a tener unas consecuencias absolutas en nuestra relación con el Señor. La primera lección de la oración que nos da Jesús. Es tu Señor. Tienes que respetarle en la iglesia. Y, hombre, pero la iglesia es la casa de mi padre, puedo hacer lo que quiera. Yo, cuando estoy en la casa de mi padre, ya murieron mis padres, pero cuando yo iba a casa de mis padres era mi casa. Yo estaba cómodo allí, podía hacer lo que quería, dentro de un orden obviamente, pero podía hacer lo que quería, era mi casa. Sí, pero aquí tu padre es también tu Señor. Por tanto, la liturgia tienes que hacerla con respeto. Y con respeto no significa que tengas que hacerla con miedo. Nunca, ni en el Antiguo Testamento, se predicó o se practicó el terror de Dios. El terror es fruto de otras religiones. Se practicó el temor de Dios, que es respeto, el respeto a Dios. Respeto y familiaridad. Estoy en la casa de mi Padre, que es mi Señor, y es a la vez mi Padre. Y ese respeto no solamente con respecto a la liturgia, sino también, por ejemplo, con respecto a la enseñanza. Es la enseñanza de mi Dios, es la enseñanza de mi Señor. Le debo respeto a esa enseñanza, pero también es mi Padre, es mi papá. Y ese papá me quiere, me entiende, me enseña y me perdona, me enseña y me comprende. Ese es el secreto primero de nuestra relación con Dios Padre. El resto del Padre Nuestro no puedo comentarlo en una breve homilía, pero son 7 peticiones que van todas dirigidas a lo mismo, que Dios sea amado. Incluso cuando pido el pan de cada día, estoy pidiendo que Dios sea amado. ¿Por qué pido pan? Quiero vivir. Si no tengo la comida, si no tengo un trabajo, si no tengo una casa, no puedo vivir. Pero yo quiero vivir para amar a Dios. Quiero vivir para que se haga su voluntad. Quiero vivir para respetar y defender al Señor y para darle al Señor todo mi corazón. Que Dios por nosotros sea siempre conocido y amado. Que así sea.